¿tú crees en la brujería? Porque yo no creía, hasta que empecé a encontrar pelos extraños en mi almohada, hasta que mi salud se desplomó de la nada, hasta que mi propio marido me miraba como si fuera una extraña. Y todo empezó cuando esa mujer llegó a nuestras vidas. Soy Elena, tengo 73 años y hay una historia que llevo guardada como un veneno en el pecho durante más de 20 años. Una historia tan perturbadora, tan llena de traiciones y maldad, que por mucho tiempo pensé que me llevaría este secreto a la tumba. Pero ya no puedo más. Necesito contarte lo que esa mujer me hizo, lo que le hizo a mi familia, y cómo la brujería casi destruye todo lo que había construido en 40 años de matrimonio. Porque hay gente malvada en este mundo, mijita. Gente que es capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Mi historia comienza en 1992. Yo tenía 45 años y estaba casada con Roberto desde hacía 21 años. Teníamos 3 hijos hermosos, María de 18, Carlos de 15 y la pequeña Sofía de apenas 12 años. Roberto era contador en una empresa constructora, un hombre trabajador, responsable, que nunca me había dado motivos para dudar. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad, y yo me dedicaba al hogar y a cuidar a mis hijos. Era una vida sencilla, pero éramos felices. Todo cambió cuando Roberto me dijo que habían contratado una nueva secretaria en su oficina. Se llamaba Esperanza. Tenía 32 años, era soltera y, según él, muy eficiente en su trabajo. Al principio no le di importancia. Roberto siempre había sido un hombre serio, centrado en su familia. Jamás se me ocurrió sospechar nada. Pero ahora que lo pienso, debía haber prestado atención a cómo cambió su manera de hablar cuando mencionaba su nombre. Había algo diferente en sus ojos, algo que no supe interpretar en ese momento. Los primeros meses pasaron sin novedad aparente. Roberto llegaba a casa a la hora de siempre. Cenábamos en familia, veíamos televisión. Pero yo empecé a notar pequeños cambios. Se arreglaba más para ir al trabajo, se compraba ropa nueva sin consultarme, empezó a llegar tarde, algunos días diciendo que tenían mucho trabajo. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran vagas, evasivas. Y había algo más, algo que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Roberto empezó a tratarme diferente. No era cariñoso como antes, se mostraba irritable, distante. Una tarde de abril, mientras limpiaba su ropa para lavarla, encontré algo extraño en el bolsillo de su camisa. Era un pequeño saquito de tela roja, del tamaño de una moneda, cosido con hilo negro. Adentro había algo que parecían hierbas secas, pedacitos de papel con letras que no pude leer, y lo que me pareció un mechón de cabello negro. El olor era penetrante, desagradable. Cuando se lo enseñé a Roberto esa noche, se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Me arrebató el saquito de las manos y me dijo que seguramente alguien se lo había metido en el bolsillo como broma. Lo tiró a la basura inmediatamente, pero yo vi el miedo en sus ojos. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, decidí llamar a la oficina para hablar con Roberto sobre algo de los gastos de la casa. La voz que me contestó el teléfono era suave, melosa, pero había algo en ella que me erizó la piel. Era Esperanza. Cuando le dije quién era, hubo un silencio largo, incómodo. Luego me dijo con una sonrisa que yo pude escuchar a través del teléfono: «Ah, usted es la esposa de Roberto. Él habla mucho de usted». Pero la manera en que lo dijo, el tono de su voz, me hizo sentir como si me estuviera midiendo, evaluando, como si fuera una rival, no la esposa de su jefe. Esa noche confronté a Roberto. Le dije que había hablado con su secretaria y que me había parecido raro el tono con que me habló. Roberto se molestó. Me dijo que estaba imaginando cosas, que Esperanza era una mujer muy respetuosa y profesional. Pero yo conocía a mi marido. Sabía cuando me mentía. Y esa noche, mientras él dormía, yo me quedé despierta pensando en ese saquito rojo, en la voz de esa mujer, en los cambios de Roberto. Algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los siguientes meses fueron como vivir en una pesadilla lenta. Roberto cada vez llegaba más tarde, siempre con excusas sobre trabajo extra, reuniones importantes, proyectos urgentes. Dejó de tocarme, de besarme, incluso evitaba estar en la misma habitación conmigo.
Cuando intentaba hablar con él, se mostraba agresivo. Me decía que era una mujer controladora, que no lo dejaba trabajar en paz. Los niños empezaron a notar la tensión. María, que ya estaba grande, me preguntaba qué pasaba con papá. Yo no sabía qué decirle, pero lo que realmente me confirmó mis sospechas fue lo que empezó a pasarme a mí. Una mañana me desperté y encontré varios cabellos largos y negros en mi almohada. No eran míos. Yo tenía el cabello castaño y corto. Al principio pensé que habían llegado con el viento, pero siguieron apareciendo día tras día, siempre en mi almohada, nunca en la de Roberto. Y no eran cabellos normales. Tenían un olor extraño, como a incienso quemado y algo más que no podía identificar. Después empezaron los dolores de cabeza terribles, migrañas que me tenían postrada en cama por días enteros. Nunca había sufrido de dolores de cabeza. Luego comenzaron los mareos, las náuseas, una debilidad extraña que me hacía sentir como si me estuvieran drenando la energía. Fui al médico. Me hicieron todos los exámenes posibles, pero no encontraron nada. Estaba perfectamente sana, según los análisis, pero yo me sentía morir poco a poco. Y Roberto, en lugar de preocuparse por mi salud, parecía molesto con mis quejas. Me decía que era una hipocondríaca, que inventaba enfermedades para llamar la atención. Incluso llegó a sugerirme que fuera a ver a un psiquiatra porque, según él, todo estaba en mi cabeza. Sus palabras me dolían más que cualquier enfermedad física. Una tarde, mientras organizaba el armario, encontré una factura en el pantalón de Roberto. Era de una joyería del centro de la ciudad. Había comprado una cadena de oro con un dije en forma de corazón por una cantidad que era casi la mitad de su sueldo mensual. Nunca me había regalado nada así, ni siquiera en nuestro aniversario de bodas. Esa noche no le dije nada, pero por dentro se me partió el corazón. Ya no había dudas. Mi marido tenía un amante, pero había algo más siniestro detrás de todo esto, algo que no comprendí hasta mucho después. Esa mujer no solo se había metido en mi matrimonio para robarse a mi marido. Había algo diabólico en sus intenciones, algo que tenía que ver con esos cabellos en mi almohada, con mi salud deteriorándose, con los cambios extraños en el comportamiento de Roberto. Era como si estuviera bajo un hechizo, como si ya no fuera el mismo hombre del que me había enamorado 22 años atrás. Lo peor de todo era la sensación de que alguien más estaba controlando mi vida, de que había fuerzas oscuras trabajando en mi contra, y yo, que nunca había creído en esas cosas, empezaba a pensar que tal vez había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar, porque lo que me estaba pasando no era normal, no tenía explicación lógica. Era como si alguien hubiera puesto una maldición sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi misma existencia. Esa noche, acostada en mi cama mientras Roberto fingía dormir a mi lado, me hice una promesa. Iba a descubrir qué estaba pasando realmente. Iba a conocer a esa mujer que había envenenado mi vida. Y si era cierto lo que empezaba a sospechar, si realmente estaba usando brujería contra mí, yo iba a defenderme como fuera necesario. Porque nadie iba a destruir a mi familia sin que yo luchara por ella. Pero lo que descubrí después fue mucho peor de lo que había imaginado. Y las consecuencias de esa guerra silenciosa que estábamos librando iban a cambiar para siempre la vida de todos nosotros. Porque cuando se trata de proteger a tu familia, una madre es capaz de cualquier cosa, incluso de cosas que nunca pensó que haría. El verano de 1993 fue el más difícil de mi vida. Roberto ya ni siquiera se esforzaba por disimular. Llegaba a casa después de medianoche. A veces no llegaba para nada, inventando viajes de trabajo que yo sabía que eran mentira. Los niños empezaron a hacer preguntas que yo no sabía cómo responder. Sofía, la más pequeña, lloraba por las noches preguntando por qué papá ya no jugaba con ella. Carlos se volvió rebelde, agresivo en el colegio. Y María, mi hija mayor, me miraba con una mezcla de pena y rabia que me partía el alma. Pero lo que realmente me estaba matando era mi salud. Los dolores de cabeza se habían vuelto insoportables, acompañados ahora de una debilidad extrema que me tenía postrada la mayor parte del tiempo. Había adelgazado 15 kilos en pocos meses. Mi piel se había vuelto pálida. Mis ojos estaban siempre hinchados
Tenía ojeras profundas que me hacían parecer un cadáver andante, y seguían apareciendo esos malditos cabellos negros en mi almohada, cada mañana, como una burla macabra. Una tarde, mientras Roberto supuestamente estaba en el trabajo, decidí que tenía que verla con mis propios ojos. Necesitaba conocer el rostro de la mujer que estaba destruyendo mi vida. Me arreglé lo mejor que pude, aunque parecía un fantasma de mí misma, y me dirigí a la oficina donde trabajaba mi marido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Llegué al edificio y esperé en la cafetería de enfrente, desde donde podía ver la entrada principal. A las 6 de la tarde, cuando terminaban las labores, la vi salir, y fue como recibir un puñetazo en el estómago. Era hermosa, joven, con una melena negra larga y brillante que le llegaba hasta la cintura. Vestía un traje rojo ajustado que resaltaba su figura perfecta, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran negros, penetrantes, y había algo en ellos que me dio escalofríos. Era como si pudiera ver a través de las personas, como si supiera secretos que no debería conocer. Pero lo que me dejó helada fue lo que pasó después. Roberto salió del edificio 5 minutos después que ella, miró a ambos lados como asegurándose de que nadie lo viera y se dirigió hacia donde ella lo esperaba en la esquina. Cuando se encontraron, no se besaron ni se abrazaron como hacen los amantes. Ella simplemente le tocó la frente con la palma de su mano, como bendiciendo o maldiciendo, no supe distinguir. Roberto cerró los ojos durante ese gesto, como si estuviera en una especie de trance. Luego, caminaron juntos hacia un auto rojo que yo nunca había visto antes. Esa noche Roberto llegó a casa como a las 3 de la madrugada. Olía a perfume barato y a algo más. Ese mismo olor extraño que tenían los cabellos que aparecían en mi almohada. Cuando entró a la habitación, yo fingí estar dormida. Se acostó sin ducharse, sin cambiar de ropa. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Empezó a murmurar palabras extrañas, como si estuviera rezando, pero no era ninguna oración que yo conociera. Las palabras sonaban como en otro idioma, o como si fuera algún tipo de invocación. Mi sangre se heló en las venas. Al día siguiente no pude más. Llamé a mi hermana Luz, que vivía en el pueblo donde crecimos. Luz siempre había sido diferente. Sabía cosas que otros no sabían. Había heredado de nuestra abuela la capacidad de ver más allá de lo que está a simple vista. Le conté todo lo que estaba pasando, los cabellos negros, mi enfermedad inexplicable, los cambios en Roberto, esa mujer con ojos extraños. Luz escuchó en silencio y luego me dijo algo que me cambió la perspectiva de todo. Elena, esa mujer te está haciendo brujería. Te está quitando la vida poco a poco para quedarse con tu marido y con todo lo que tienes. Los cabellos son parte del hechizo. Están conectados contigo para drenar tu energía. Si no haces algo pronto, vas a morir. No quería creerle, pero en el fondo sabía que tenía razón. Todo encajaba. Mi deterioro físico sin causa médica, el comportamiento extraño de Roberto, esos rituales nocturnos que él hacía sin darse cuenta de que yo lo escuchaba, la manera en que esa mujer lo había tocado en la frente como marcándolo. No era solo una aventura, era algo mucho más siniestro. Luz me dijo que tenía que actuar rápido. Ven al pueblo este fin de semana, pero no le digas a nadie a dónde vas. Necesito verte para saber exactamente qué tipo de trabajos te están haciendo y cómo podemos revertirlos. Pero Elena, tienes que estar preparada para hacer cosas que nunca pensaste que harías. Cuando se trata de brujería, no se puede luchar con oraciones solamente. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para ir al pueblo, Roberto llegó más temprano de lo usual. Parecía agitado, nervioso. Se acercó a mí y por primera vez en meses me miró directo a los ojos. Elena, necesito que me perdones por todo. Sé que he estado extraño últimamente, pero es que tengo problemas en el trabajo, muchas presiones. Intentó tocarme la cara, pero yo me aparté instintivamente. En sus dedos pude ver una mancha rojiza que parecía sangre seca. Le dije que iba a pasar el fin de semana con mi hermana porque necesitaba descansar. Roberto no puso objeciones, es más, parecía aliviado de que me fuera. Está bien, te va a hacer bien el cambio de aire, me dijo. Pero algo en su mirada me dio a entender que sabía más de lo que aparentaba. Era como si estuviera actuando bajo instrucciones de alguien más.
Esa madrugada, antes de irme al pueblo, pasó algo que me confirmó todas mis sospechas. Me levanté a tomar agua porque tenía la garganta seca, y al pasar por la sala escuché murmullos extraños que venían del cuarto de Roberto. Me acerqué sigilosamente, y lo que vi me dejó paralizada de terror. Roberto estaba sentado en el borde de la cama, con una vela roja encendida sobre la mesa de noche. Tenía en sus manos una fotografía mía, pero estaba quemándola lentamente por las orillas mientras repetía palabras que no entendía. En el suelo había formado un círculo con sal negra, y dentro había colocado objetos que reconocí como míos: un mechón de mi cabello que había tomado de mi cepillo, un pedazo de tela de mi ropa interior, una de mis pulseras. Y en el centro de todo estaba ese saquito rojo que había encontrado meses atrás en su bolsillo. Mi propio marido estaba haciendo brujería contra mí, o más bien, estaba siguiendo las instrucciones de esa mujer para hacerme daño. El hombre que había jurado amarme y protegerme hasta la muerte estaba intentando matarme con hechizos para poder estar libre con su amante. El dolor que sentí en ese momento fue peor que todos los dolores de cabeza juntos. Era como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Me quedé ahí parada, en la oscuridad del pasillo, viendo cómo el hombre con el que había compartido 22 años de vida quemaba mi fotografía mientras pedía que yo desapareciera de su existencia. Y en ese momento supe que la guerra había comenzado, pero ya no era solo por salvar mi matrimonio, era por salvar mi vida. Al día siguiente me fui al pueblo como había planeado, pero ya no era la misma mujer que había sido hasta entonces. Iba dispuesta a luchar con las mismas armas que esa maldita estaba usando contra mí, y si tenía que convertirme en algo que nunca pensé que sería para proteger a mis hijos y recuperar a mi familia, lo haría sin dudarlo un segundo, porque había cosas mucho peores que la traición de un marido, y yo estaba a punto de descubrirlas todas. Llegué al pueblo un sábado por la mañana, después de un viaje que se me hizo eterno. Mi hermana Luz me recibió en su casa con una expresión grave que nunca le había visto. Me hizo sentar en su cocina y me preparó un té de hierbas mientras me examinaba como si pudiera ver a través de mi piel. Estás muy mal, Elena. Esa mujer tiene conocimientos profundos, no es una amateur. Te está matando sistemáticamente. Luz me explicó que había diferentes tipos de brujería y que lo que me estaban haciendo era un trabajo de dominación y muerte lenta. Los cabellos que aparecen en tu almohada están cargados con tu energía vital. Cada noche que duermes sobre ellos, te van quitando fuerza. Y Roberto está bajo un hechizo de atadero muy fuerte. Por eso actúa como un zombi siguiendo las órdenes de esa mujer. Me mostró unas fotografías viejas de nuestra abuela, la madre de nuestro papá, que había sido conocida en el pueblo por sus conocimientos de hierbas y limpias espirituales. Nuestra abuela me enseñó antes de morir que cuando alguien usa la brujería para hacer mal, el universo permite que sus víctimas se defiendan con los mismos métodos. Pero Elena, lo que vamos a hacer es muy serio. Una vez que entres en este mundo ya no hay vuelta atrás. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? No tuve que pensarlo ni un segundo. Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario para salvar mi vida y proteger a mis hijos. Luz asintió y me dijo que necesitábamos información personal de esa mujer. Su nombre completo, una fotografía, algo que hubiera tocado, algún cabello suyo si era posible. Sin eso no podemos hacer nada efectivo contra ella. Esa misma tarde regresé a la ciudad con un plan. Le dije a Roberto que me había sentido mejor en el pueblo y que quería volver al trabajo de medio tiempo que había dejado años atrás cuando nació Sofía. Él no puso objeciones. De hecho, parecía contento de que yo tuviera otras ocupaciones. Lo que no sabía era que mi verdadero trabajo iba a ser investigar a su amante. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una detective privada. Seguí a Roberto, fotografié a la mujer, averigüé dónde vivía, con quién se relacionaba, cuáles eran sus costumbres. Descubrí que se llamaba Esperanza del Carmen Vázquez, que había llegado a la ciudad hacía apenas 8 meses desde un pueblito de la costa, donde era conocida por ayudar a las mujeres con problemas sentimentales. También supe que yo no era su primera víctima. Había dejado un rastro de matrimonios destruidos y mujeres enfermas por donde había pasado. Lo más impactante fue cuando descubrí que vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, completamente sola.
pero que recibía visitas constantes de mujeres que llegaban a altas horas de la noche cargando bolsas y paquetes extraños. Una vecina mayor, doña Carmen, me contó que desde que esa mujer había llegado al barrio habían empezado a pasar cosas raras. Los perros aullaban todas las noches, las plantas se secaban sin razón y varias mujeres casadas del sector habían empezado a tener problemas graves con sus esposos. Pero el descubrimiento más importante lo hice una tarde cuando la seguí hasta un mercado de hierbas en el centro de la ciudad. La vi comprando ingredientes específicos: cabello de muerto, sangre de murciélago, tierra de cementerio, velas negras y rojas, aceites especiales. Cuando salió del local, fingí un encuentro casual con ella en la calle. «Disculpe, ¿usted no trabaja con mi esposo Roberto Martínez?», le pregunté con mi mejor sonrisa. Ella se volteó y por primera vez la tuve frente a frente. Sus ojos eran aún más impresionantes de cerca, pero había algo maligno en ellos que me hizo temblar. «Ah, sí, usted debe ser Elena», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Roberto habla mucho de usted. ¿Cómo se siente últimamente? Se ve un poco pálida». La manera en que lo dijo, el tono burlón de su voz, me confirmó que sabía exactamente lo que me estaba pasando. Más aún, estaba disfrutando viendo cómo me deterioraba físicamente. «Estoy perfectamente bien», le respondí, aunque ambas sabíamos que era mentira. «Esperanza, ¿verdad? ¿De dónde es usted originalmente?». Sus ojos se entornaron peligrosamente. «Soy de muchas partes y de ninguna, señora Elena. Una aprende a adaptarse donde sea necesario». Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, actuó de manera completamente diferente. Estaba agresivo, hostil, como si alguien le hubiera contado de mi encuentro con su amante. «Elena, ¿qué andas haciendo en el centro de la ciudad? Esperanza me dijo que te encontró comprando en el mercado». Le dije que había ido a comprar algunas cosas para la casa, pero él siguió insistiendo con preguntas raras, como si estuviera interrogándome. Esa noche no pude dormir. Sentía una presencia extraña en la casa, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama observándome. A eso de las 3 de la madrugada, escuché ruidos en el patio trasero. Me levanté sigilosamente y miré por la ventana. No había nadie, pero en el suelo encontré algo que me heló la sangre. Un muñeco hecho con trapos que se parecía a mí, atravesado con alfileres en el pecho y la cabeza, y rodeado de velas negras que alguien había encendido y luego apagado. Al día siguiente llamé desesperada a mi hermana Luz. «Elena, esa mujer sabe que estás investigándola y ha intensificado los trabajos contra ti. El muñeco es una señal de que va en serio. Tienes que venir al pueblo inmediatamente, ya no podemos esperar más». Le dije a Roberto que tenía que ir urgentemente donde Luz porque se había enfermado, pero él se opuso por primera vez en meses. «Elena, no puedes andar viajando tanto. Aquí te necesitamos. Los niños te necesitan». Era extraño escucharlo hablar de los niños cuando hacía semanas que apenas les dirigía la palabra, pero insistí tanto que finalmente accedió, aunque noté que inmediatamente después hizo una llamada telefónica en voz baja. El viaje al pueblo fue una pesadilla. Sentía como si algo pesado estuviera oprimiendo mi pecho. Tenía náuseas terribles y cada kilómetro que avanzaba me sentía más débil. Era como si algo invisible estuviera tratando de impedirme llegar a donde mi hermana. Cuando finalmente llegué a casa de Luz, me desmayé en la puerta. Desperté 3 horas después en la cama de mi hermana, rodeada de velas blancas y con el olor de incienso de ruda y romero llenando la habitación. Luz estaba sentada a mi lado, con una expresión de preocupación extrema. «Elena, llegaste justo a tiempo. Un día más y no habríamos podido hacer nada por ti. Esa mujer intensificó tanto el trabajo que tu cuerpo ya estaba empezando a rendirse. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Luz me hizo una limpia espiritual que duró toda la noche, con hierbas, oraciones, aceites sagrados y rituales que nuestra abuela le había enseñado décadas atrás. Poco a poco, fui sintiendo como si me estuvieran quitando un peso enorme de encima. Los dolores de cabeza empezaron a ceder. Recuperé algo de color en la piel y por primera vez en meses pude respirar profundamente. Ahora viene la parte difícil, Elena. Para liberarte completamente y proteger a tu familia, tenemos que devolver todo lo que esa mujer te ha hecho, pero multiplicado.
Es la única manera de que entienda que no puede seguir jugando con fuerzas que no controla completamente. Luz me enseñó rituales que jamás pensé que aprendería. Me dio amuletos para protegerme y a mis hijos, y me explicó cómo hacer trabajos de reversión para que todo lo malo que Esperanza había hecho contra mí regresara a ella con más fuerza. Pero recuerda, Elena, una vez que hagas esto van a pasar cosas fuertes. Esa mujer no se va a quedar quieta. Tienes que estar preparada para una guerra espiritual. Regresé a la ciudad convertida en una mujer diferente. Ya no era la víctima indefensa que se estaba muriendo lentamente. Ahora tenía conocimientos, protección y, sobre todo, tenía armas para defenderme. Pero lo que no sabía era que lo peor de toda esta historia apenas estaba comenzando. Porque cuando dos mujeres que conocen los secretos más oscuros del mundo espiritual se enfrentan, las consecuencias pueden ser devastadoras para todos los que están alrededor. Y mi familia estaba justo en el medio de esa tormenta. Los siguientes 15 días fueron los más intensos de mi vida. Armada con todo lo que mi hermana me había enseñado, comencé mi contraataque espiritual contra Esperanza. Cada madrugada, mientras Roberto dormía profundamente bajo los efectos de sus hechizos, yo realizaba mis propios rituales de protección y reversión. Había aprendido a prepararle comidas especiales para contrarrestar los amarres que ella le había hecho, y poco a poco empecé a ver cambios en su comportamiento. Roberto comenzó a cuestionarse cosas que antes daba por sentadas. Me preguntaba por qué había estado tan distante conmigo, por qué se sentía como en una neblina constante, por qué tenía pesadillas todas las noches. Elena, siento como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona estos meses, me decía confundido. Era exactamente lo que Luz me había explicado que pasaría cuando los amarres empezaran a debilitarse. Pero Esperanza no se iba a quedar de brazos cruzados. Cuando se dio cuenta de que Roberto estaba escapando de su influencia, intensificó sus ataques contra mí. Una noche encontré un gato negro muerto en mi patio trasero, con el cuello torcido y los ojos arrancados. Otra mañana aparecieron 13 velas negras clavadas alrededor de mi casa, formando un círculo perfecto, y empezaron a llegar cartas anónimas con amenazas escritas con tinta roja. Deja de meterte en lo que no te importa o vas a sufrir las consecuencias. Mis hijos empezaron a tener pesadillas terribles. Sofía, la más pequeña, me despertaba todas las noches gritando que había una mujer vestida de rojo parada al pie de su cama. Carlos se volvió agresivo y violento, peleándose constantemente en el colegio. Y María, mi hija mayor, empezó a tener ataques de pánico sin razón aparente. Era como si toda la maldad que esa bruja no podía descargar sobre mí la estuviera dirigiendo hacia mis hijos. La situación llegó al límite una tarde cuando regresé del mercado y encontré a Esperanza sentada en mi sala, tomando café como si fuera la dueña de la casa. Roberto no estaba. Había salido a trabajar y los niños estaban en el colegio. Estábamos completamente solas y yo sabía que ese encuentro iba a definir cómo terminaría toda esta pesadilla. Elena, necesitamos hablar, me dijo con esa voz melosa que tanto detestaba. Creo que había habido un malentendido entre nosotras. Se veía diferente a otras veces, más pálida, con ojeras profundas, como si también ella estuviera pagando un precio por todos sus hechizos. Roberto y yo nos amamos de verdad, y usted está interfiriendo con fuerzas que no comprende completamente. Me senté frente a ella, pero manteniendo la distancia. Llevaba puestos todos los amuletos que Luz me había dado, y había preparado mi propio café con hierbas de protección antes de que ella llegara. Esperanza, yo sé exactamente qué